ahora sí me escuchas mejor. Bueno, entonces entre sentimientos encontrados, temor y gozo. Y esa palabra está basada en un versículo que encontramos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 28 y el versículo 8. Si usted ha traído su Biblia, quiero invitarlo a que abra ahí su Biblia juntamente conmigo y vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Entre el temor y el gozo. Este es un momento especial porque es un momento cuando Jesús había ido a la cruz del Calvario y estaba en la tumba, pero habían unas mujeres que fueron a buscarlo al sepulcro. Y es que nosotras las mujeres tenemos características muy especiales y a veces los esposos dicen, no, pues es que hay una época del mes que sí, uno sabe que están más sensibles, más vulnerables, pero resulta que Dios nos creó a nosotras con un toque muy especial, con un toque diferente. ¿Cuántos casados hay aquí? Dicen amén. Amén. Bueno, ¿cuántos hijos dicen amén? Porque ven a la mamá que uno dice, pero a mi mamá, ¿qué le pasó hoy? ¿Cómo le hablo? Parece que está enojada. O cuántos novios también. Bueno, nosotras somos especiales, pero es ahí donde hemos aprendido a gobernar, porque no es una excusa, pero necesitamos gobernar sobre nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y yo encontré algunas características de nosotras como mujeres. La primera de ellas es que nosotras somos pacientes y perseverantes. Imagínense, esperamos. ¿Cuántas mamás hay? A ver, ¿cuántas han estado aquí alguna vez en embarazo? Me acompañan otras dos. Sí. 9 meses. 9 meses. Imagínense, ¿ustedes han escuchado cuánto dura el embarazo de un elefante? Como año y medio. Es un embarazo larguísimo. Si uno con 9 meses y uno al tercer mes, uno ya quiere saber si es niño, si es niña. Ahora la moda es hacer la fiesta para saber si es, para conocer si es niño, si es niña. Eso cuando yo estaba en embarazo de los míos, apenas hace 19 años atrás, ni siquiera era la moda. Si acaso se hizo la moda del baby shower, no. Ahora la moda es para saber el sexo del bebé. Uno no se aguanta. A las 12 semanas ya hasta se ve. Con sangre, examen de sangre, sin ecografía, ya hasta se ve si es niño o niña. Pero nosotras, Dios nos hizo con esa capacidad de ser pacientes, de desvelarnos toda la noche, de amamantar un bebecito. Es un don que Dios nos ha dado. Imagínense nuestros esposos esperando 9 meses. No creo que se aguantarían un bebé ahí. No lo aguantarían. Dios nos hizo pacientes, nos hizo perseverantes. Cuando se nos mete una cosa en la cabeza, hasta que no lo logramos, no nos damos por vencidas. También somos más felices. Hay estudios científicos que han comprobado que hay unas zonas del cerebro que se nos activan a nosotras y que nos hace tener más humor. Imagínate eso. Sí, así es. Bueno, yo en mi caso, todos conocen, bueno, los que conocen a Daniel saben que él es callado, ¿no? Pero a veces me ha sucedido que recibimos una noticia o algo que me pone muy contenta, muy feliz, y yo estoy como loca, súper feliz, y lo veo él súper serio. Y le digo, hello, o sea, ¿no estás feliz? ¿No estás contento? ¿Esto pasó? Y me dice, sí. Entonces, ¿cómo que sí? Pero no lo muestran, ellos no lo muestran. Infórmale a su cara. Exacto. Entonces uno piensa que están enojados, pero están felices por dentro. Pero sus caras dicen otra cosa. Entonces, pero sí, las mujeres es la tendencia de que nosotros nos ponemos felices por las mínimas cosas. Así es, y eso mismo me hace pensar en otra característica de la mujer, y es que nosotras nos expresamos más y mejor. No en vano se dice que el hombre habla más o menos al día 7,000 palabras y nosotras entre 13,000 y 14,000, y algunas que hablamos un poquito mucho, yo creo que unas 20,000 más o menos. Hablamos un montón, somos mucho más expresivas, pero también exteriorizamos más nuestras emociones, nuestros sentimientos, y eso es bueno, porque los esposos son un poco más callados, ellos como que se reservan un poquito más las cosas, ¿cierto, Sonia? Sí, la verdad que a veces en mi caso es difícil sacar palabras o me toca aprender a entender los gestos o lo que quiere decir, pero he aprendido la verdad a conocerlo y a saber que somos diferentes y que la manera de expresar es diferente y no por eso somos más o somos menos. O como los niños que usas diferentes tácticas para que te hablen, así a veces uno le toca.
Toca. Pero también nosotras somos más empáticas. Según una universidad muy reconocida aquí en los Estados Unidos, se comprueba que las buenas relaciones sociales nos ayudan a vivir más y a tener mejor salud. Y por eso nosotras de pronto somos un poquito más longevas. Está comprobado que la mujer vive, las estadísticas muestran que hay más viejitas que viejitos. Nosotras vivimos un poquito más porque somos muy buenas para socializar, para ser empáticas. Si ustedes se dan cuenta, en la casa la que siempre está organizando reuniones familiares, la que siempre está llamando a todos, por lo general es la esposa. Hay excepciones, ¿cierto?, a la regla, pero por lo general nosotras somos más empáticas. Nosotras vamos en la calle y vemos un perrito y queremos que pare el carro y recoger el perrito, o vemos un niño triste y ya estamos llorando. Nosotras lloramos despidiendo un avión de carga. Así es, y uno se va el paquete, le va a llegar a mi mamá y uno se emociona. O sea, es parte de esa forma con que Dios nos diseñó. Pero también nosotras somos muy creativas en distintas áreas. Algunas somos buenas para coser. Eso, si se nos cae el botón y no tenemos hilo negro y el botón y la chaqueta negra, le ponemos hilo rojo. Pero Dios a cada una de nosotras nos dio una capacidad especial. Somos creativas, somos tan espontáneas, pero también somos multitareas. Nosotros, a mí me ha pasado, yo le pido a mi hijo, hágame un favor, coja las chancletas que dejó ahí en las escaleras, las lleva a su cuarto, la toalla que ya se secó, se la doble, está en la lavandería, suba la toalla, suba las chancletas, y el morral, la mochila que está ahí en la sala, también me hace el favor y la lleva. Y al ratico miro y está todo, si acaso la toalla. Y me dice, pero es que usted ¿para qué me dice todo eso a la vez? Entonces subo la toalla o subo las chanclas que subo. Pero nosotras no, nosotras podemos estar con el bebé, podemos mover la sopa, podemos hablar con la amiga por teléfono, 4 o 5 cosas a la vez, porque así nos diseñó Dios. Tenemos un montón de compartimientos como si fueran varios cajoncitos y con todos actuamos bien. El hombre no es una sola ventanita y ya. Está viendo tele y se acabó. Entonces uno le habla, y él, ajá, y uno no se da cuenta que es que lo tienen a uno en mute. Y uno habla y habla y solo le hacen a uno que sí. Como que yo parpadeé 2 veces, mi amor, si es sí. Parpadeé una, si es no. Más o menos. Porque Dios los diseñó diferentes. Y eso me lleva a pensar en unas mujeres muy especiales, y es el primer punto que les tengo en esta noche, y son las mujeres de Mateo 8:28, de las mujeres que les hablé al principio y de las que les leí. Estas mujeres eran unas mujeres privilegiadas, unas mujeres bendecidas, porque ¿cuántos de ustedes recuerdan que en el momento en el que Jesús fue a la cruz, todos sus discípulos se desaparecieron? Pero hubo unas mujeres que estuvieron ahí, que estuvieron al lado de la cruz, que estaban ahí pendientes, entre ellas su madre. Y había uno de los discípulos que estaba ahí cerquita, que era Juan, y Jesús le dice, teniendo cuidado de ella, madre, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dice, hijo, mira a tu madre, tiene cuidado del corazón de María. Pero es tan hermoso porque al siguiente día, o sea, eso pasa el viernes, el sábado, el día de reposo, Jesús está en el sepulcro, pero al tercer día, el día domingo, cuando aquellas mujeres madrugan y llegan al lugar y dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué la tumba? ¿Por qué la piedra está movida? Y dice que viene el ángel, y cuando la tumba se abre, cuando la piedra se mueve, ocurre un temblor tan fuerte, un terremoto, que los guardias que estaban ahí, se dice que eran 4 guardias romanos que estaban cuidando el sepulcro, la tumba de Jesús. Cuando ocurre esto, caen desmayados como muertos. O sea, yo creo que los tipos no eran ahí todos flacuchentos, todos langarutos, no, o sea, eran los soldados romanos que estaban cuidando, porque ellos sabían que había una profecía que Jesús iba a resucitar al tercer día. Es tanto que si usted continúa leyendo el capítulo, se va a dar cuenta que cuando ellos llegan ante las autoridades, les dan dinero, les dan plata, los sobornan para que ellos digan que fueron los discípulos los que sacaron el cuerpo de Jesús. Pero estas mujeres fueron privilegiadas. Todo alrededor se veía feo. No podían ni ver ni escuchar a Jesús. Jesús estaba muerto. Jesús estaba ahí en la tumba. Pero ellas no veían a Jesús muerto. Ellas siguieron siendo fieles, no como los demás discípulos que se desanimaron y algunos hasta volvieron a sus anteriores profesiones, a sus anteriores oficios. No, ellas querían seguir a Jesús. Ellas fueron a donde está Jesús. Y es que donde está el cuerpo de Jesús, ahí hay vida. Donde está el cuerpo de Jesús, ahí hay palabra. Y sabes que tú eres el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y aquí hay palabra en esta noche. Y
Y estas mujeres son un ejemplo para nosotras y para todos los que estamos en este lugar y para todos los que escuchan esta palabra, que aunque parezca que ya no hay esperanza, si tú y yo perseveramos y corremos a Jesús, aunque no podamos ver, el milagro va a ocurrir. Es tan especial que cuando ellas corren a contarle a los discípulos, Jesús mismo se les aparece y ellas lo reconocen. Porque si leemos también aquel otro momento cuando iban aquellos discípulos en el camino de Emaús, Jesús se aparece y ellos no lo reconocen. Pero estas mujeres tenían los ojos espirituales abiertos y es ahí donde debemos seguir buscando. Jesús se manifestó en ese lugar. Él estaba ahí, estaba vivo y sigue vivo en medio de nosotros hoy. Y si nosotros tenemos un corazón como el de aquellas mujeres que fueron a buscar a Jesús, Él se va a manifestar en medio de nosotros. Y hay una mujer que me llama mucho la atención. Hay otra mujer que la Biblia nos menciona, que era una mujer de autoridad, y quiero que profundicemos un poco sobre ella. Sí, esa mujer es Débora. Y en el libro de Jueces, en el capítulo 4:4, vemos esta historia de esta mujer que la verdad impactó a todo el pueblo de Israel en un momento donde ellos estaban mal. O sea, el pueblo de Israel estaba en guerra, estaba pasando por una época muy difícil, habían desobedecido, y esta mujer se levanta de una manera impresionante, con una autoridad, y hay unas características de ella que la verdad vale la pena resaltar y darnos cuenta de que si esa mujer lo pudo hacer en ese tiempo, nosotros también. Y 3 características que yo quiero resaltar. La primera, dice la palabra que ella era profetisa, y esto quiere decir que conocía la palabra, que declaraba la palabra, que tenía ese don de discernimiento muy desarrollado, el don de sabiduría, el don de revelación, y era entendida en los tiempos. Y la verdad es interesante ver cómo esta mujer era tan fiel al Señor en una cultura de hombres, en una cultura donde era tan machista en ese momento, y esta mujer se levantó con mucha autoridad. Otra característica de ella era que era mujer. Era esposa, era madre, y esto nos lleva a que ella también se encargaba de su casa, que ella también se preocupaba por ese primer ministerio que es el hogar, que es el ser esposa, el ser madre, el estar al tanto y atenta de todas las necesidades de su hogar primeramente. Y también vemos una característica de autoridad en ella, que era jueza, fue jueza y fue libertadora. Dice la palabra que ella se sentaba debajo de la palma de Débora, y allí la gente venía a buscarla y ella juzgaba al pueblo. Y tremendo, porque uno dice en esa época ellos tan machistas que era la cultura, que era más de hombres, a la mujer no se le permitían muchas cosas, pero esta mujer se ganó el reconocimiento bien grande, y los hombres la respetaban, con decirles que ella llegó a ir a la guerra porque le dijeron: si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ir a pelear. Entonces creo yo que ella fue una mujer con mucha autoridad, con mucho discernimiento, y es un ejemplo maravilloso para nosotros en esta época, nosotros poder ver esas características y estudiar la vida de ella y ver lo que ella hizo. Sí, seguramente no era fácil porque se tenía que enfrentar a momentos muy difíciles, y eso que vivió Débora también tiene que ver, porque hubo algo que me salté ahorita cuando estaba hablando de estas mujeres, y es que en el versículo 8 dice que ellas, cuando se fueron a anunciar, ellas tenían miedo pero tenían gozo, y por eso fue que empezamos hablando de los sentimientos y de las emociones, y es ahí donde Dios quiere que nosotros podamos gobernar. Y yo creo que Débora tuvo que levantarse de esa manera, porque ella pudo llegar a llamarse madre de esa generación. Y yo creo que esta es una generación que no tiene padres, o que los tiene pero que son padres ausentes. De pronto hay una mamá que es solamente una figura pero está ocupada en cualquier otra cosa menos en ese hijo, o hay una figura paterna que está tan ocupada en otras cosas. Y cuando uno piensa en Débora, cómo fue tomada en cuenta, era porque era una mujer que verdaderamente pudo llamarse madre, porque tenía esas características que nos estás mencionando, y es poderoso el mensaje que podemos ver a través de ella.
Sí, la verdad que ella demostró demasiado amor y compasión por el pueblo. Era un amor muy grande el que le puso el Señor a ella para tener esta autoridad y este lugar de autoridad donde la verdad impactó la vida de muchas personas y la buscaban. Y realmente nosotros debemos pedir que podamos ser impactando esta generación también con nuestro ejemplo, como lo ha sido y como lo fue Débora. Así es. Y una mujer profetiza en un tiempo, en un contexto donde no era tan común ver una mujer que se levantara, y profecía tiene que ver con anunciar y con anunciar las buenas nuevas. Y hablando de esa parte profética, hablando de anunciar, encontramos también un contraste en la Biblia con otra mujer que fue todo lo opuesto, una mujer que persiguió a los profetas de Dios. Sí, definitivamente. Y es increíble cómo nosotros el día de hoy podemos regresar a la palabra y es una guía, un manual. Y la palabra del Señor nos habla de lo que Él pide de nosotros, lo que como Él quiere que nosotros vivamos, ¿no? Y al mismo tiempo, como Él cosas que no quiere que nosotros hagamos. Entonces, en este caso vemos a Jezabel, ¿no? Y ella era básicamente la enemiga de Dios. Vemos que ella se casa con el rey Acab, ¿no? Y que cuando él se casa, él decide casarse, todo el mundo definitivamente estaba en contra porque era una mujer extranjera, ¿no? Y no tan solo eso, una mujer que adoraba a otros dioses, ¿no? Como a Baal. Entonces, lo increíble de esta mujer es que ella pudo manipular a su esposo para que su esposo dejara de creer y de adorar a su Dios y que él adorara al Dios de ella. Y no tan solo eso, sino que manda a que le hagan un altar en Samaria para que solamente se pueda adorar a ese Dios, ¿no? Y es increíble porque mientras yo estudiaba decía, wow, o sea, uno piensa así, hay definitivamente mujeres malas o hay acciones malas, pero ella realmente era muy mala, ¿no? Dicen que ella no tan solo piensa, ¿no? O sea, ella pudo manipular al rey, pero ¿qué lleva eso? A que manipule también a un pueblo. Ella no tan solo pudo hacer que su esposo adore a su Dios, sino que un pueblo, el cual tenía un Dios, también se pierda y adore a este Dios, ¿no? Y cuando pensamos en ella, pensamos en qué idolatría, pensamos en manipulación, pensamos en muchísimas cosas que trajo ella, ¿no? Y aunque esta historia de esta mujer ha pasado hace muchísimo tiempo, ese espíritu todavía sigue aquí. Ese espíritu todavía entra, es el enemigo de los cristianos. ¿Sí saben? Porque ese espíritu está en la iglesia, un espíritu que está en contra de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, un espíritu que viene a manipular, un espíritu que viene a confundir. Y sí, una de las cosas que a mí me impresionó mucho fue el hecho de que ella tuvo la capacidad de manipular a su esposo para perseguir y matar a los profetas de ese tiempo. Entonces la palabra dice que sí, que hubo una persecución en contra de los profetas, los mataron, y en ese tiempo era el tiempo en que estaba Elías. Y Elías muchas veces incluso dice que él se asustaba porque obviamente la gente le tenía temor a esta reina, el temor a lo que ella podía hacer y la influencia de que ella podía causar en el rey. Lo lindo es que, bueno, después vemos en la historia que sí, que Elías fue el único que quedó de ese tiempo, el profeta, y él obviamente con la ayuda del Señor y por medio del Señor, él pudo levantarse, ¿no? Y atacarlos a ellos y matar a muchos de ellos. Pero es increíble porque yo pienso, wow, no podemos, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta porque por varias cosas. Cuando yo estudiaba esto decía, wow, primero el llamado de atención a nosotros como mujeres, como esposas, de cómo vamos y cómo tiene que ser nuestra relación con nuestros esposos, un matrimonio. Porque podemos muy fácilmente caer en esto, caer en el manipular, en el que si yo quiero que mi esposo haga algo, o sea, nosotros como mujeres tenemos mucha influencia, ¿no?
Pero lo que Dios quiere es que nosotros realmente seamos esa ayuda idónea, que nosotros seamos esa buena influencia para que nuestros esposos puedan levantarse como esos sacerdotes, ¿no? Otra cosa es al pensar de idolatría y de tantas cosas que ella pudo ocasionar, como el día de hoy es tan fácil caer incluso en eso, en la idolatría. No necesariamente tiene que ser un Dios, pero ponemos muchos ídolos delante. Ponemos el trabajo, ponemos los amigos, ponemos no sé, puedes pensar en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cosas que nos están apartando de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Esos son ídolos. Y lo que fue que me quedé, wow, es que, como lo decía antes, el día de hoy vemos ese espíritu de Jezabel en la iglesia, como tal. ¿Y por qué? Porque así como ella persiguió y mandó a matar a estos profetas, el espíritu jezabélico está en la iglesia porque quiere perseguir a los profetas del día de hoy. Estamos viviendo en tiempos donde los profetas se están levantando porque son tiempos duros. Pero ¿qué quiere ese espíritu? Callar a esos profetas, terminar con el propósito que Dios tiene en la vida de una congregación o una iglesia o de nosotros que servimos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención y fue lindo es que el apóstol Pablo indica algo, que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Que el Señor realmente nos dé ese discernimiento, que podamos meternos con Él. Y lo voy a llevar al contexto, en este caso de matrimonio. No es fácil, ¿no? Ningún matrimonio es perfecto. Van a haber situaciones, pero la realidad es que nosotros como mujer somos llamadas a poder ser ese bastón, a poder ser esa mujer que intercede, esa mujer que dobla rodilla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa influencia en nuestros esposos. ¿Y qué mejor manera que hacerlo? De la manera que Dios quiere que lo hagamos. Y estaba meditando mientras hablabas, Jessy, qué impresionante, porque ese espíritu de Jezabel no opera solamente en la mujer, también puede operar en el hombre, porque ese espíritu de Jezabel es un espíritu de control, de dominio, es un espíritu narcisista que solo piensa en sí mismo, es un espíritu que no piensa en el otro. Y exactamente también se levanta cuando los roles se han invertido, es decir, cuando quien debe tomar la autoridad no toma la autoridad. Puede ocurrir en el trabajo, puede ocurrir en cualquier ámbito donde nosotros nos movamos, donde la persona que tiene que poner los límites, que se tiene que levantar, no lo hace. Entonces termina levantándose quien no tiene que hacerlo. Es como que en el hogar, si la madre o el padre es quien debe poner los límites y llevar la delantera y establecer, pero no lo hace, entonces ¿quién lo va a hacer? Los hijos. Porque si no hay alguien que infunda autoridad, no hay alguien que ponga la disciplina, entonces cualquiera va a gobernar y va a liderar. Y como hemos aprendido de Sonia, ya nos decía, la disciplina es amor, ¿cierto? Como maestra yo creo que has visto eso. Muchísimo, y la verdad en este tiempo pues hay una carencia de disciplina y de límites. Lo he visto a través de los años. Ahorita me preguntaban, voy a cumplir 19 años de maestra y puedo comparar a través de los años cómo eso se ha perdido, y es realmente yo lo he notado, y es porque los papás, por mucha culpa de parte de los papás. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar, porque pasan muchas horas fuera, porque hay que trabajar y entonces no se comparte lo suficiente con esos hijos, y eso crea que los hijos empiecen a sentir un vacío, y la demostración de ellos es indisciplina. Y además los padres empiezan a darles todo a los hijos, pensando que como yo no puedo estar con ellos, como tengo que trabajar, entonces yo les doy todo lo que ellos me piden a cambio por el tiempo, ¿cierto? Que yo no he podido. Y eso crea una falta de disciplina, de límites en los hijos, que a la larga uno diría, bueno, un niño puede sentirse libre, voy a hacer lo que quiero. Y saben que esos niños se sienten rechazados, son niños tristes, son niños, porque la disciplina es amor.
Cuando tú pones límites, cuando tú le demuestras a un niño que hasta aquí puede llegar y que va a haber una consecuencia, el niño se siente apreciado, siente que le importas. Es un poco contradictorio porque a uno no le gusta la palabra disciplina, ¿cierto? Esa palabra a veces como que, pero es amor y la palabra lo dice, que es amor. Entonces si tú amas, debes poner límites y tener una disciplina sana y correcta para que pueda haber un funcionamiento adecuado. Y es cierto, porque la Biblia dice que como el padre que disciplina a su hijo a quien ama, así Dios nos disciplina, o sea, nos corrige con amor, porque Él es un padre de amor, pero deben haber límites. Y volviendo otra vez a Jezabel, o sea, pensando en todo lo que ocurrió en el contexto donde ella se estaba oponiendo al mover de Dios, donde ella se enoja de la manera que se enoja, era porque había una Acab que era el esposo, un tipo pasivo, o sea, el hombre se dejaba dominar por ella, lo que usted diga. Y entonces ahí era donde se generaba el conflicto. Sí, y cuando dices eso yo pienso, y después nosotros nos enojamos porque quizá el esposo dice, no, así no, ¿verdad? Entonces, pero es que ahí está el contraste. O sea, al contrario, o sea, ok, me está diciendo no, bueno, o sea, no me voy a enojar y es verdad, alguien tiene que tener esos límites y se tiene que levantar, darle ese espacio y esa responsabilidad a nuestros esposos, ¿no? Pero una de las cosas también que me impresiona es que el final de ella fue terrible. Fue terrible. O sea, hay una consecuencia a nuestras acciones, ¿no? Y el final de ella fue que ella la botaron de un edificio, ella cae y muere mordida por perros. Una cosa terrible. Y dicen que no quedó nada de ella, que quedó el brazo, el cráneo, pero que fue algo muy, muy fuerte. Entonces yo decía, Dios, o sea, que Él nos libre de caer en esto, porque la consecuencia puede ser muy fuerte. La consecuencia de caer en este espíritu y de hacer las cosas de un espíritu contrario, de tomar ese control, realmente puede tener consecuencias fuertes. Impresionante. Y yo pienso que hay una palabra que el Señor quiere en esta noche traer a la vida de cada uno de nosotros, donde necesitamos hacer un alto e identificarnos. Tal vez podemos pensar por un momento, bueno, no, yo no soy rebelde. Pero todos tenemos un rebelde por dentro, a todos nos cuesta sujetarnos. ¿A quién le gusta que le digan cómo hacer las cosas? A los esposos, por lo general, al hombre, desde niños no les gusta que les digamos las cosas. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. La Biblia lo dice, que la rebeldía viene atada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará. O sea, ¿qué es lo que aleja del corazón la rebeldía? La corrección. Y la palabra de Dios, eso es lo que trae a nuestras vidas, trae corrección. La palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios es esa lámpara que nosotros necesitamos para abrir nuestro entendimiento y para ver más allá. Entonces, sí, hoy estamos celebrando y estamos dando gracias a Dios por el privilegio que nos da de ser sus hijas, por el privilegio que nos da de ser mujeres, pero más que eso, esa es una palabra que a través de estos 3 episodios, a través de estos 3 escenarios de diferentes mujeres, nos debe llevar a nosotros a hacer un alto y a decir, ¿cómo me estoy identificando yo? Quizá en esta noche usted puede decir, bueno, yo puedo ser como aquellas mujeres que estaban esperando, porque la resurrección es la razón de estar aquí. Nosotros somos la religión, si así lo pudiéramos decir, de la tumba vacía, porque esa es la razón de nuestra vida espiritual, que Jesús vivió, que murió, pero que resucitó, que vive y reina por los siglos de los siglos para darnos una esperanza, para darnos un futuro mejor. Y eso fue lo que ocurrió cuando aquellas mujeres fueron testigas de la resurrección de Jesús, fueron testigas del mejor momento de sus vidas. La resurrección fue confirmación para aquellos que esperaban esa promesa de Jesús, pero para los incrédulos fue una muestra del poder de Dios. Y el enemigo quiso detenerlo. Jesús, desde que iba a nacer, intentó ser detenido por el enemigo. ¿Qué quiso hacer el rey pagano que había en ese momento? Mandó matar a los niños. De muchas maneras siempre intentó abortar, detener el propósito de Jesús. Lo primero que hizo cuando intentó tentarlo en el desierto,
El mismo enemigo dice que fue llevado por el espíritu al desierto, pero fue llevado ¿para qué? Para ser tentado por el mismo enemigo. No cayó, pero aún la muerte no lo pudo detener. Él venció, Él vive, Él reina por ti y por mí. Y aquellas mujeres tenían esa esperanza. Aquellas mujeres fueron al sepulcro. No sabemos cómo estaba, qué era lo que pasaba por sus mentes en aquel momento, pero estaban ahí porque sabían que había una esperanza. ¿Cómo has venido en esta noche? ¿Has venido a buscar a Jesús? Amén. ¿Cuántos han venido a buscar a Jesús? Amén, amén. Pues si tú has venido a buscarlo, Él está vivo, Él vive Amén. y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que esa es la esperanza que nos mantiene en pie? Y aquellas mujeres pudieron recibir la promesa de Dios, pudieron ver al Mesías resucitado. Y no solamente eso, cuando encontramos a Débora, hay un versículo que ahorita Sonia nos hablaba y estaba en Jueces capítulo 5 en el versículo 7, donde dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Tal vez en esta noche tú necesitas levantarte como una madre en Katy, como una madre en Houston, como una madre en esta nación, como una madre o un padre aún en tu país de origen. Amén. Porque hay orfandad en el corazón de muchos. Sí. Pero cuando le hemos buscado a Él como aquellas mujeres, cuando hemos sido llenos de ese amor, ahora nosotros podemos darlo a alguien más. Podemos levantarnos como esa mujer guerrera, como esa mujer profetiza. Y profetizar tiene que ver con anunciar. Sonia, ¿qué nos podrías hablar de eso? ¿Qué podemos anunciar? ¿Cómo nosotros podemos profetizar sobre esta generación, sobre nuestra casa espiritual, sobre lo que va a ocurrir en el futuro? Primero que nada, nosotros debemos llenarnos de la palabra de Dios. Esa es nuestra fuente, esa es nuestra ancla, esa es lo que nos va a sostener en momentos de prueba, y eso es profetizar. Profetizar es declarar la palabra. Porque los videos en YouTube, el Facebook, el Instagram, eso no nos va a sostener. A nosotros nos va a sostener es la palabra. Amén. En momentos de prueba, en momentos de dificultad, en momentos de rebeldía de los hijos, en momentos de cualquier situación, declarar la palabra sobre ellos y sobre tu casa, ahí tú estás profetizando. Muchas veces pensamos que profetizar es adivinar el futuro, o es pensar que va. No, profetizar es declarar la palabra, declararle a un hijo: no, tú eres esto, tú todo lo puedes en Cristo, tú eres cabeza, no eres cola, estás por encima. Eso es profetizar. Profetizar al matrimonio, a la economía, todo eso es profetizar. Y Débora era una profetisa porque conocía la palabra. Nosotros nuestro depósito tiene que estar lleno de la palabra de Dios, porque esas son las armas y los tesoros que el Señor nos da para nosotros pelear en momentos de dificultad y de prueba. Amén. ¿Cómo podríamos nosotros también discernir cuando hay un espíritu de Jezabel, cuando se está levantando en el ambiente esa oposición? Porque como lo dijimos ahorita, no solamente es una mujer que nosotros podríamos decir: esa Jezabel, pero tal vez ese espíritu, eso está en el ambiente, en tu trabajo, en tu estudio, con un compañero, con una compañera, y tú dices: ¿qué está pasando? ¿Cómo discernirlo? Pero más que cómo discernirlo, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Yo creo que volvemos a lo mismo, y lo que el Señor nos quiere hablar esta noche: su palabra. Amén. Su presencia. Si no estamos en su presencia, si no buscamos de Él, no vamos a poder tener esa revelación, porque sabemos que eso viene únicamente del Señor. No es uno, no es en las fuerzas de uno, no es algo humano, sino algo que viene y que sucede en el Espíritu. Entonces, la única manera es estando en el Espíritu, estando en su presencia. ¿Y cómo pelearlo? Orando. Amén. Peleando, orando, declarando su palabra, creyendo en sus promesas y quitándole esa autoridad al enemigo. Amén. Porque si en algún momento se siente o podemos o distinguimos o podemos ver y sentir ese espíritu, enseguida el Señor nos ha dado autoridad, hermanos. Tomar autoridad y decirle y recordarle al enemigo que no tiene arte ni parte, ni en nuestra iglesia, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia. Recordar que el Señor nos ha dado autoridad y que no tenemos que temer. Pero hay una realidad, que el mundo espiritual se está moviendo muy fuerte. El enemigo está en constante ataque.
Los ángeles del Señor están en constante lucha, en batalla. Nosotros sabemos quién tiene la victoria. Pero la única manera de que nosotros podamos llegar a donde el Señor quiere y podamos defendernos espiritualmente, porque no lo vamos a hacer en nuestra carne, defendernos espiritualmente, ¿cómo es? Meternos en su presencia, meternos con su palabra. Es la única forma, y es increíble porque es la única forma de que vamos a poder sobrevivir en el mundo terrenal. No es en nuestras fuerzas. Efesios lo dice, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra carne, ¿no? Meternos con el Señor. Y si es necesario estar en guerra espiritual todos los días, pues lo hacemos. Si quieres poder el poder discernir y saber, métete con el Señor. Y ahí vas a tener esa ganancia. No hay pierde. Amén, amén. Y esta palabra es para todos. Entre esos sentimientos encontrados de temor y de gozo, muchas veces vas a estar ahí, pero te levantas sobre eso, gobiernas sobre eso, porque no es con las emociones, no es con los sentimientos. Las emociones vienen y van, los sentimientos son pasajeros, pero la palabra de Dios es la que verdaderamente permanece. Y si hoy estos 3 escenarios han hablado algún área de tu vida, si algo tú te quieres llevar en esta noche, es que te levantes en el nombre de Jesús. Y queremos orar juntamente contigo. Tal vez ahí donde tú estás, por un momento puedes inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y levantar tu mano al cielo y decirle: Dios, aquí estoy completamente para ti. Y así como aquellas mujeres de Mateo capítulo 8, de Mateo capítulo 28 y versículo 8, que se levantaron y que fueron al sepulcro y se encontraron con ese momento de la resurrección, con ese temblor, con ese terremoto, donde algo sobrenatural ocurrió y donde se marcó la historia de nuestra fe, donde tú resucitaste con poder. Así nosotras, Señor, sabemos en esta hora que hay poder de resurrección, y hoy bendecimos tu iglesia, Dios. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, a los que quizá después han de escuchar esta palabra, para que ellos puedan tener el poder de la resurrección. Amén. Porque tú has dicho: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese eres tú, el Dios de vivos y no de muertos, el Dios de Débora, el Dios que hizo que una mujer se levantara como madre de generaciones. Así nos levantamos en esta noche como padres, como guerreros. Tal vez algunos todavía no son padres, están jóvenes, son solteros, pero se pueden levantar en ese lugar en el cual tú les has establecido. Quizá en esa oficina, quizá en ese consultorio médico, quizá en esa empresa, quizá en esa construcción, quizá ahí cuidando un niño, no sé, en cualquier área donde nos desenvolvemos. Ahí, Señor, nos queremos levantar por esta generación. Así, Señor, para tener discernimiento espiritual. Amén. Y poder enfrentar a Jezabel y poder saber que en la cruz del Calvario tú despojaste a los principados y potestades, triunfando públicamente sobre ellos en la cruz del Calvario, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, dándonos la victoria. Y en esta noche, Señor, tu iglesia tiene la victoria y lo proclamamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento, por este tiempo, Dios. Señor, gracias por recordarnos esta noche, así como esas mujeres que estaban esperando por Jesús, que aunque Él no estaba ahí, estaban esperando. Señor, gracias por recordarnos, oh Dios, que aunque no te veamos, aunque no estés ahí quizá en esa situación, aunque no vea el milagro, aunque esté esperando, tú llegarás, tú vendrás a buscarnos. Señor, nos hablas de que mientras esperemos y confiemos en ti, oh Dios, tú harás la obra. Tú harás la obra, Dios. Gracias. No sé quién está esperando esta noche, no sé quién está esperando ese milagro. Quizá no has visto resultado, quizá sientes que el Señor te ha abandonado. Pero Dios te dice: espera en mí, espera en mí. Gracias, Señor, porque tus tiempos son maravillosos. Declaramos, Señor, que hoy hay libertad. Declaramos, Señor, que hoy tú has abierto nuestros ojos espirituales, oh Dios, y que no veremos más la situación,
veremos por medio de nuestros ojos espirituales. Y hoy, Señor, creemos en esas promesas. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este momento. Levanta tus brazos, sigue adorando y sigue diciéndole al Señor: gracias, Dios, cuánto te amo, porque tu fidelidad nunca acaba. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Dilo conmigo. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Gracias, Padre Santo. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? La verdad que ha sido de gran bendición. Señor, a ti toda la honra y la gloria. Gracias, hermano. Terminemos orando. Señor, te entregamos este tiempo. Señor, te entregamos este momento. Síguenos hablando el resto de la noche. Señor, llévanos a casa con bien, Padre Santo. Señor, que esta palabra quede atesorada en nuestro corazón. Y hoy quiero hacerte una invitación. Si tú has venido por primera vez y no has entregado tu vida al Señor Jesús y nos has escuchado y has dicho, bueno, ¿cómo lo hago? Yo quiero que hoy tú levantes, es muy fácil, levantes tu mano. Y si quieres también reconciliarte con Él, este es el momento, porque el Señor está esperando. Él está ahí a la puerta. Él está ahí atento a que tú vengas y abras esa puerta para Él poder entrar. Así que yo hoy te invito, si tú quieres recibir al Señor en tu corazón o te quieres reconciliar con Él una vez más, que tú repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Transforma mi vida. Lléname de tu amor. Perdóname de todos mis pecados. Quiero agradarte. Quiero caminar contigo. Quiero vivir una vida llena de tu amor y de tu gracia. Te recibo hoy en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y si hoy ha hecho esa oración, siéntase gozoso, porque hoy empieza una nueva vida para usted. Un aplauso para el Señor y el Señor les bendiga. Feliz noche. Dios los bendiga. Los esperamos mañana por Zoom, 6 de la mañana, y el domingo 11 y 1 de la tarde.